este modelo, tengo este esquema, ¿sí?, donde estamos resumiendo en esta presentación el caso de las tensiones cuando el rotor está parado. Estas son las condiciones, ¿no es verdad? Y cuando el rotor está girando, estas son las condiciones. Ahora bien, al dividir esto, lo único que va a variar en este caso, tanto K1 como K2 son aproximadamente iguales, ¿no es verdad? Lo que va a variar es número de vueltas 1 y número de vueltas 2. El resto podemos simplificar. Estamos asumiendo que estos números de vueltas son aproximadamente iguales entre el estator y el rotor. En los motores generalmente es así, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrar una relación entre la tensión 2 y la tensión 1 debido al número de vueltas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver qué pasa aquí. Si el rotor está girando, el F2 es diferente y se lo calcula con el deslizamiento por F1. Si el rotor está parado, F2 es igual a F1. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando está girando este rotor? Como son diferentes frecuencias, no puedo hacer operaciones matemáticas. Tengo que tener una referencia. Y esa referencia justamente me la está dando el deslizamiento. O sea, estoy colocando el estator como referencia y estoy viendo cómo se comporta el rotor, ¿cierto? Entonces, este es un modelo en el cual tengo las dos frecuencias, rotor parado y acá. Este punto de acá, ¿qué va a representar? ¿Qué punto dije? Este RC. ¿Qué representa el RC? Sí, creo que sí. La carga. La carga. Acá, transformada de Park, transformada de Clark, para poder determinar esa simple ecuación, que físicamente me está representando la carga en el eje. Generalmente no quiero entrar en esta parte. ¿Por qué? Porque del dominio del tiempo tenemos que pasar al dominio de la frecuencia, y esos son los ejes de Q0, ¿ya? Entonces, al pasar a los ejes de Q0, acá hay una serie de relaciones de transformadas integrales que la verdad es matemática pura, ¿sí? Lo que me interesa a mí es el resultado. ¿Cómo voy a interpretar este resultado de acá? ¿No es verdad? Cuanto más voy cargando, cuanto menos voy cargando, entonces este señor va cambiando porque aquí está mi deslizamiento. Y eso es lo que me va a indicar. Este RC me va a indicar cuán cargado está el motor o no. ¿Ya? Esa es la parte práctica después de hacer todo el análisis matemático. Pero bien, les había indicado que si bien tengo dos frecuencias, tanto en el estator como en el rotor, y voy a aplicar el deslizamiento, voy a encontrar un nuevo circuito. Pero este nuevo circuito está afectado por estos valores primos. Es el circuito equivalente. Ese circuito equivalente, las relaciones las tenemos acá. ¿Sí? En el motor de laboratorio, SM, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? 3.69. Porque es la relación de 380 contra 105. Sí. ¿No es verdad? Entonces ya tengo mi factor de transformación. Y ese mi factor de transformación lo tengo que aplicar tanto a las corrientes, reactancias como resistencias. ¿Sí?
Si no lo han aplicado, hay un desfase en su circuito. No importa cualquier letra. Pero es que Mucho para cuidado con Ya, ya. eso, porque cuando vayan a hacer el Excel no les va a dar los valores correctos. ¿Cierto? Muy bien. Aquí tenemos dudas. ¿Por qué aplicamos el factor? El factor de transformación. Ya, es que lo que estamos haciendo es, como tengo dos diferentes frecuencias, no puedo sumarlas directamente, ¿ya? Porque están en otro plano. La frecuencia F2 está en otro plano y la frecuencia F1 está en otro plano. Entonces, lo que tengo que hacer es, pongo una referencia y este señor lo traigo como algo relativo. Por eso está el valor prima. Entonces estamos utilizando nuestras resistencias y reactancias referidas a los... Exacto. Eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Dije una pregunta. El Dime. factor de transformación 380 sobre 105. Ese 105, ¿de dónde? Está en la placa, en el caso del rotor, tiene 105 en voltaje y 19 amperios. Muy bien, entonces, tengo el circuito exacto en la parte superior, ¿ya? Y tengo el circuito aproximado. ¿Por qué se está moviendo este elemento a este lado? Me olvidó. No me acuerdo. Además, el libro establece dos criterios importantes, ¿ya? Si ustedes leen a Jesús Fraile Mora, les dice, si ustedes quieren, lo pueden representar esto en serie, o sea, la resistencia y la reactancia, o lo pueden representar en paralelo. Esto que están viendo es cálculo 3. ¿Qué es eso? Ecuaciones diferenciales. O sea, de un... ¿Qué tal? ¿Por qué hay este movimiento? ¿Estás referido al primario? No. Que ese circuito que está aquí. Es la práctica 3. Hemos hecho la prueba de vacío y hemos hecho la prueba de rotor clavado. Pues su equivalente. En prueba de vacío, los valores de la resistencia, reactancia en el hierro no serían demasiado altos, por lo cual los podíamos omitir. ¿Cómo? ¿Qué representa esto? O sea, ¿cuál es el concepto de hacer una prueba en vacío? Que RC sea muy grande. ¿Cuál? RC es grande. Es como circuito abierto. Como si no tuviera carga. ¿El deslizamiento es pequeño o es grande? Es despreciable. Es despreciable, ¿verdad? Si es despreciable el deslizamiento en la prueba de vacío, es lo mismo, ¿no es verdad? Si nosotros hacemos matemáticas aquí, vamos a obtener este valor. Al ser muy pequeño esto, ¿qué va a pasar con toda esta parte de aquí? Es muy grande, correcto. Es muy grande, por lo tanto, la corriente busca el camino de menor resistencia. Perfecto. Me queda R1 y X1, ¿cierto? Ese R1 y X1, el R1, ¿cuánto hemos medido? Lo tenemos medido. 3.75, Es pequeño, 3.8. ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, la caída de tensión acá es despreciable. Por eso puedo agarrar este segmento y traerlo aquí.
que el error que voy a cometer en calcular estos valores va a ser pequeño, va a ser despreciable. ¿No es verdad? O sea, me estoy aproximando a mi realidad. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué va a pasar en prueba de rotor trabado? El deslizamiento, ¿cómo es? Es 1. Por lo tanto, aquí asumimos como un cortocircuito, ¿cierto? Y la corriente busca el camino de menor impedancia. Por eso no va a ir por la parte central, no va a ir por la parte central y la corriente pasa directamente. Por lo tanto, este R1 y X1 podemos pasarlo a este lado sin mayor problema. No me acuerdo. ¿Se entiende? Pero los tengo. Creo que era 11.3. En la prueba de rotor, en el vacío, la resistencia y la impedancia nos salían bastante altas. Es que la resistencia y la impedancia que estás viendo es esta de acá. Sí. Entonces no salían demasiado altas y las podíamos subir con corriente, pues la corriente nos inflaba por ahí, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces, una vez que tenemos esos dos criterios, podemos trabajar con este circuito aproximado, que es más fácil de trabajar en realidad. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Solamente esto es algo teórico. Si no existiera resistencias, o sea, si no existiera la resistencia en el caso paralelo, ¿qué nos quiere decir eso? Que no hay que la resistencia. SRFE, ¿qué quiere decir? F. O sea, no hay ahorita. Lo que está en paralelo. Esto de aquí. La resistencia en el hierro. Correcto. Pero si esto eliminamos solo por curiosidad y lo volvemos así, físicamente, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué son la mitad? No. La Que no hay calentamiento en las chapas magnéticas. Porque el RFE metálica. ¿qué es esto? La potencia es U por I por coseno de phi, ¿no es verdad? O I cuadrado por RFE. Son pérdidas en el hierro, ¿no es verdad? Entonces, papel aguanta todo. Estamos en un caso ideal, ¿no? Que no se está calentando la... Muy bien. Balance de potencias. Tenemos una potencia 1 de entrada, que es la potencia eléctrica, y tenemos una potencia útil que lo estamos viendo reflejado en el rotor, ¿no es verdad? En el eje al momento de girar. Pero en el estator tenemos dos pérdidas importantes, uno debido al hierro y otro debido al cobre. Pérdida yo. Tenemos una potencia que se transfiere, que la estamos llamando la potencia de entrehierro, que va del estator al rotor, y en el rotor tenemos también otras pérdidas, ¿no es verdad? Se calienta, son las pérdidas en el
hierro y podemos tener un motor rotor bobinado o el equivalente al rotor bobinado que ya hemos visto, el M2, ¿cierto? Y tenemos las pérdidas en el hierro y en el cobre, ¿cierto? A la salida, que sería el eje, tenemos las pérdidas mecánicas internas. Esas pérdidas mecánicas internas, tal como su nombre dice, no consideran el ventilador, todo ese tipo de cosas. Por eso tenemos unas pérdidas mecánicas adicionales en las cuales estamos colocando rodamientos, cojinetes, ventiladores, todo ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y al final tenemos la potencia útil. ¿Sí? Informe 2. ¿Ah? Lo del informe 2. No. 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este procedimiento que están viendo acá se llama el diagrama de Sankey. Sí. Esto sí es importante. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Para la elección del motor. Pero más fuerte. Y lo más fuerte. No, Son las cosas de la Ya, gracias. respecto a la potencia eléctrica que introduce. Estamos viendo cuánta potencia de pérdida vamos a tener. Y esto influye en el rendimiento del motor. Sí. Porque la potencia de salida sobre la potencia de entrada es El rendimiento. el rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Al hacer este análisis podemos definir claramente si este motor es adecuado para algún proceso. O más bien, cambiando estas condiciones, podemos colocar este motor o definitivamente tenemos que comprar otro. ¿Cierto? Porque no se olviden que el calentamiento define el comportamiento del motor. Se verifica por calentamiento y altura. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto va a recalentar, mi rendimiento va a ser menor y la potencia de la salida va a ser menor. Como que va a ser más esfuerzo para hacer el mismo trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto es visto desde un punto de vista gráfico. Ahora lo vamos a ver desde un punto de vista de modelo del sistema. ¿No es verdad? Las pérdidas en el cobre, las reactancias, pérdidas en el hierro, al otro lado pérdidas en el cobre del rotor, mecánica interna y la salida. ¿Cierto? Entonces, de lo que es la realidad, acá, lo estamos llevando a un modelo matemático. Y aquí, de este modelo matemático, estamos encontrando estas expresiones. ¿Qué es lo que necesitaban hacer su informe 4? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? La potencia eléctrica es 3 veces U por I por coseno phi, ¿cierto? Como les he dicho que estoy trabajando por fase, está bien el número 3, porque son 3 fases, ¿cierto? La potencia de pérdidas en el estator P sub P1 está en el cobre y está en el hierro. ¿De dónde estoy sacando eso? De acá. ¿Sí? La potencia en el cobre, 3RI cuadrado, y la potencia en el hierro, la tensión al cuadrado sobre RF. La potencia de entre hierro tengo dos formas de calcular. ¿Cuáles son esos? Puede ser la potencia 1 de entrada menos la potencia de pérdidas en el estator, o al otro lado, ¿no es verdad? Porque estoy en el punto intermedio. O vengo de este lado o vengo de este lado, no hay ningún problema. Pérdida mecánica interna, De sangre, sí. pérdida en el ¿sí?
Potencia de pérdidas en el rotor, no hay problema. Eso no. Este de acá es próximo a cero, o sea, las pérdidas en el rotor son muy pequeñas 50%. comparados con todo el sistema, Está bien. No. ¿cierto? El ejemplo que siempre hago es, si yo me paro en el Cristo y ustedes ven desde acá, no me van a poder distinguir a mí, yo soy muy pequeño comparado con el tamaño del Cristo, ¿cierto? Eso es lo que ocurre acá. ¿Se puede calcular? Sí, pero Es innecesario. no tiene mucho sentido. La potencia mecánica interna en función al deslizamiento. ¿De dónde viene esto? No, ¿y Esta qué pasa? expresión Y prima cuadrado por el es la misma, 3. por 3. ¿No es verdad? Por I cuadrado, ¿cierto? Potencia mecánica útil, mecánica interna menos pérdidas Va con esto. mecánicas. Estas pérdidas mecánicas son las pérdidas fijas que hemos sacado en el informe 2. Pero ahora dice que Y el rendimiento al final, la potencia útil sobre potencia 1. Salida sobre entrada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas acá? Pero yo no sé, bueno, yo gusta de todo. No, es que no he hecho eso. Pero igual, es que no sé, tengo muy bien, tengo que preguntar. Muy bien. Ahora sí entramos al estudio de las pérdidas en vacío y rotor trabado. ¿Por qué debo hacer mi prueba de Siempre se suele vacío? decir igual. Al final de todo. Primero, Es que también nuestra culpa podríamos haber. los datos que Porque estaba ahí. obtengo están en un rango reducido. Yo, ¿Por como qué no leo. este rango reducido? Porque la velocidad debe ser constante. Sí. Los que han hecho bien el laboratorio, les ha salido positivo, pero solamente han usado una sola velocidad. Si han metido dos velocidades, les ha podido dar negativo o próximo a cero. ¿No es verdad? Eso nos ha pasado al principio. Exactamente. Y además me permite calcular la resistencia y la reactancia. Ahora bien, esto está en paralelo, ¿no es verdad? ¿Sí? Si yo me voy estrictamente a la parte matemática, yo debería sacar el equivalente de esto, o sea, hacer el caso paralelo, despejar de abajo la parte imaginaria, multiplicando por su conjugado, y bueno, hacer todo eso. Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué pasa? Desde el punto de vista práctico, lo que hemos hecho es